Buenos días, hoy es 20 de noviembre y hablaremos entonces de la soberanía nacional. Por muchos años se pidió que el día de hoy fuera feriado y se logró, pero curiosamente el feriado se corre para el próximo lunes, así que el lunes 26 estaremos conmemorando el Día de la Soberanía Nacional, que es hoy, martes 20. Curiosidad. ¿Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional? En el año 1845 ya teníamos en el gobierno al general Juan Manuel de Rosas, su segundo mandato. Y como recordamos, en lo que era la incipiente República Argentina, todavía no era la República Argentina, sino que en las Provincias Unidas del Río de la Plata, estábamos en una situación donde no había un poder central, pero los gobernadores, que más o menos estaban de acuerdo, delegaron ese poder central en Juan Manuel de Rosas. Esto implicaba que tenía algunas potestades con respecto a las autonomías provinciales, como por ejemplo el manejo de la aduana, el dictar algunas normas, algunas leyes, y fundamentalmente en lo atendiente a las relaciones internacionales. La política que llevaba Rosas en ese momento con respecto a la banda oriental del Uruguay, que era tratar de dar apoyo, es decir, de alguna manera participando de la política uruguaya, molestó a los ingleses y a los franceses porque impedía la teoría inglesa del libre comercio. Las potencias europeas, que tenían un notable excedente en cuanto a su producción, necesitaban colocar productos en las nuevas naciones del continente americano. Por eso alentaron en su momento la independencia y ahora alentaban el nacimiento de muchos países si fuera posible. No países grandes, sino muchos países chiquitos. Todavía se podía suponer que la banda oriental del Uruguay fuera una provincia más dentro del territorio del Río de la Plata. Los ingleses entonces con naves de guerra bloquean el puerto de Buenos Aires. Esto dura un buen tiempo, el bloqueo no funciona porque hay mucho contrabando, porque se habilitan otros puertos en la provincia de Buenos Aires, como el de Lavalle, por ejemplo. Pero se les ocurre otra idea a los ingleses, que es remontar el río Paraná y así poder comercializar con las ciudades del interior, con Rosario, con Paraná, con Corrientes, este, con Resistencia, pero fundamentalmente con Asunción del Paraguay. Ellos eh, defienden una teoría que es que los ríos, que este tipo de ríos que llega a países autónomos, como en este caso era Paraguay, deberían ser de navegación libre, son ríos que deberían ser considerados internacionales. Rosas les dice que no, que estos ríos no son internacionales, son ríos del Río de la Plata y que por lo tanto quedan bajo la administración de la ciudad de Buenos Aires, o sea, del poder de Buenos Aires. Formas de defender lo que uno dice que es suyo es mediante el derecho, y la segunda forma mediante la fuerza. Los ingleses, piratas de toda la vida, van a ir por la fuerza. Se dan cita entonces en el Río de la Plata, dice la cronología, unos 92 buques mercantes y 92 buques llenos de mercadería y unos 22 buques de guerra para apoyar la expedición. De estos buques de guerra, 5 tenían la última tecnología de esa época, que eran barcos a vapor con muchos cañones, muy bien armados y con una interesante tropa de soldados profesionales. Alrededor de 1000 soldados profesionales venían en estos buques. Rosas convoca entonces a Lucio Mansilla y a Pascual Echagüe para que organicen la defensa del río. Hay un lugar cerca de San Pedro que se conocía como la Vuelta de Obligado, y esto ya había sido estudiado años anteriores, este recoveco, en la época de la Revolución de Mayo, porque se pensaba que algunos buques españoles podían remontar el Paraná. Entonces se había asumido que ese era un buen lugar para, para establecer la defensa. Aunque algunos barcos pasaron, y se acuerdan, después vino la batalla de San Lorenzo, que bajaron, desembarcaron en San Lorenzo, ahí fue la batalla donde San Martín triunfa. Ya en esa época se había pensado que ese era un buen lugar. Bueno, ¿con qué frenar este avance
de tropas tan profesionales y tan bien pertrechadas, resuelven los criollos poner unos lanchones a lo largo del río y unas gruesas cadenas. Parece broma, parece casi insólito o ridículo que se pretenda frenar a tantos buques de guerra bien pertrechados con unas simples cadenas. Los buques remontan el río y en la madrugada del 20 de noviembre comienzan los primeros balazos. Los defensores eran muy pocos comparados con los profesionales y además no tenían armas, apenas un par de cañones en los dos costados del río, las cadenas y como podían, tirándole lanzas o lo que tenían a mano. Si bien duró prácticamente todo el día, ya pasado el mediodía, de alguna manera el triunfo estaba en manos de los ingleses. Ingleses, franceses y holandeses eran los buques que venían. Logran romper las cadenas y pasar, no sin que por ello les haya ido fácil la batalla, porque pierden una nave insignia y pierden varios buques. Desde el punto de vista militar, este primer encontronazo del 20 de noviembre es una notable derrota para los criollos. Y lo curioso está acá que los criollos ya sabían que esto iba a ser una derrota. Aún así, después de la derrota se arman con lo que más o menos puede, pierden incluso algunos barcos ahí que los toman los ingleses. A caballo remontan a orillas del río Paraná y los esperan río arriba y los vuelven a enfrentar. Los vuelven a hacer esto 3 veces hasta que llegan a Asunción del Paraguay e intentan comercializar. Luego tenían que volver y los vuelven a esperar. Ahí las tropas se van a hacer fuertes en la angostura del Quebracho y nuevamente presentan batalla. Era desigual, era cañones, balas y profesionales contra algunos gauchos maltrechos, y aún así llegan a destino y se presentan las batallas que ocurren a lo largo del río Paraná como un triunfo para las tropas invasoras. Repito que la curiosidad está en que pretendieron un grupo de gauchos hacer frente al imperio de ese momento, al ejército más profesional de esa época, con unas simples cadenas, algunos cuchillos y algunas lanzas. Los diarios de Europa reflejan el sinsentido de tamaña expedición y el logro de los hombres del Río de la Plata y la valentía puesta allá. Porque comercialmente también fue un fracaso, porque no pudieron comercializar tal como se lo proponían. Menos de la mitad son los barcos que regresaron al Río de la Plata. San Martín le manda una carta a Rosas donde pone a su disposición sus armas si es que cree necesario que él vuelva para enfrentar a los extranjeros. Esto la historiografía argentina lo tuvo un poco oculto durante unos años. Esta reflexión de hoy lleva a que pensemos esta situación en términos actuales. Nuestra cultura, y también forma parte de la soberanía nacional, tiene nuevos invasores. Aparecen hoy mercaderes de falsas ideas que intentan navegar también nuestros ríos interiores, ríos profundos, de valores que están cimentados en convicciones autónomas, esas convicciones que asumimos como verdades irrefutables. No nos dejemos engañar por los nuevos piratas que traen no buques de guerra y cañones, traen discursos a favor de leyes, por ejemplo, que niegan la vida, de extraños supuestos derechos a costa de la pobreza, a costa de falta de trabajo. Debemos detectar también, como ocurrió en aquellos años, algunos criollos que ayudaban a los foráneos. Intereses escondidos tras populismo y demagogia no hacen más que confundir para enriquecer a algunos y empobrecer a otros. Estamos dejando, tal vez, si nos descuidamos, el territorio propicio para futuras invasiones, ya que no habrá con qué defenderse. La importancia de la vuelta obligada es que a nadie más se le ocurrió entrar en los ríos interiores, porque sabían que si bien podían tener un triunfo militar, no se la iban a llevar de arriba. Y tal vez sea la historia que nos enseña que entonces, como la vuelta obligado,
en lucha desigual, nos iremos quedando pocos, desarmados, y tal vez como Rosas, tildados de tiranos, hoy nuevas palabras, fachos o golpistas, solo por intentar defender cuestiones que consideramos verdaderas, como la democracia, real democracia, la justicia, real justicia, la verdadera fe, la equitativa distribución de la riqueza. La invitación entonces hoy es a poner nuestras cadenas de resistencia e ir juntos a la derrota, pero sabiendo que no se la van a llevar de arriba, que nada es gratuito. Estaremos solos, y perderemos la batalla, pero no entregaremos nuestra soberanía. Aún hoy seguimos siendo una nación en formación, somos nuevitos todavía. Para dar sentido y valor a este Día de la Soberanía y a honrar nuestros héroes de obligado, ofrezcamos nuestras defensas con nuestras pequeñísimas cadenas de resistencia. Podrán ser derribadas por los nuevos piratas, por los piratas de la mentira, pero al final del recorrido, cuando vuelvan, vendrán como aquellos con las manos vacías y serán sorprendidos por la valentía de un puñado de gauchos que vocifera desde la acción silenciosa en una desigual lucha cotidiana. Sabemos que de alguna manera nos asiste la verdad y la justicia. Vamos, paisanos, de esta forma recordamos el 20 de noviembre. Nos vemos en la próxima.